Hace 30 años, la vida de Carlos cambió para siempre de una manera inesperada y dolorosa. Su madre, Marta, desapareció sin dejar rastro, dejando un vacío profundo en su corazón y una pregunta que nunca encontró respuesta. Esa tarde parecía como cualquier otra. Carlos y Marta viajaban juntos en el auto familiar, camino a la casa de un pariente que vivía en las afueras de la ciudad. El clima estaba nublado y un viento fresco movía suavemente las hojas de los árboles al borde de la carretera. La conversación era tranquila, como la de dos personas que disfrutan del silencio compartido. Pero lo que parecía un viaje rutinario se convirtió en el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. De repente, un frenazo inesperado sacudió el auto. Carlos sintió cómo su cuerpo se lanzó hacia adelante, su corazón se aceleró y un ruido fuerte llenó el aire. En ese instante todo se volvió confuso, luces que parpadeaban, el olor a caucho quemado y el sonido de los frenos chirriando. Cuando todo se calmó, Carlos volteó para mirar a su madre, pero ella ya no estaba en el asiento de al lado. El auto estaba detenido en medio de la carretera, pero Marta había desaparecido. Carlos sintió un vacío inmediato, una mezcla de miedo y desesperación. Abrió la puerta, bajó y comenzó a buscarla entre los árboles y la maleza cercana, llamándola con voz temblorosa. Pero solo recibió el silencio como respuesta, y el viento que parecía susurrar un misterio que él no podía entender. Ese instante, ese frenazo repentino, se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Carlos. La desaparición de Marta no solo le arrebató a su madre, sino que también dejó una herida abierta que lo acompañaría durante años, marcada por la incertidumbre y la falta de respuestas. Durante décadas, Carlos buscó pistas, habló con vecinos, policías, y hasta acudió a programas para personas desaparecidas. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, y la sombra de su madre se volvió un recuerdo lejano que se negaba a desvanecerse. El recuerdo de aquel frenazo quedó grabado en su mente como un eco persistente, un momento congelado en el tiempo que le recordaba que la vida puede cambiar en un segundo y que algunas preguntas quedan sin respuesta. Pero no por eso dejamos de buscarlas. Años después de aquella fatídica tarde, Carlos no había dejado que el tiempo apagara la llama de la esperanza. La desaparición de su madre se había convertido en el eje de su vida, una herida abierta que le impulsaba a buscar respuestas día tras día, sin importar cuán lejos lo llevara la verdad. Una noche, mientras revisaba cajas viejas en el desván de su casa, encontró una carpeta polvorienta que nunca antes había abierto. Dentro, había fotografías, cartas y documentos que parecían pertenecer a su madre, Marta. Entre esos papeles, una carta llamó especialmente su atención. No estaba dirigida a nadie, pero estaba fechada apenas unas semanas antes del accidente. Con manos temblorosas, Carlos comenzó a leerla. En la carta, Marta expresaba sus miedos más profundos, hablaba de extrañas llamadas telefónicas, de personas que parecían seguirla y de secretos que no podía revelar por completo. También mencionaba una sensación creciente de peligro, algo que la hacía sentir vigilada y vulnerable. Era como si algo o alguien la estuviera obligando a callar. Esa carta cambió todo para Carlos. Ya no podía pensar en la desaparición como un accidente aislado. Sentía que su madre había estado tratando de decirle algo importante antes de desaparecer. Decidió entonces retomar la búsqueda con más fuerza que nunca. Contactó a antiguos vecinos,
amigos y compañeros de trabajo de su madre, revisó los archivos policiales una y otra vez, y buscó cualquier pista que pudiera haber sido pasada por alto. Mientras profundizaba en su investigación, Carlos comenzó a descubrir detalles que nunca antes había notado. Había inconsistencias en los reportes policiales, testimonios contradictorios, y hasta rumores de actividades sospechosas en el vecindario en esos días. Todo parecía indicar que la desaparición de Marta no era un simple accidente, sino que estaba envuelta en algo mucho más oscuro y complejo. Además, Carlos se dio cuenta de que algunas personas parecían incómodas al hablar de su madre. Algunos evitaban mirarlo a los ojos, otros cambiaban de tema rápidamente. Empezó a sentir que no solo estaba buscando a su madre, sino también enfrentándose a fuerzas que preferían mantener el secreto enterrado. El frenazo del auto, ese instante que había marcado su vida para siempre, ahora se revelaba como una señal, un momento clave que debía entender para poder avanzar. ¿Qué había pasado realmente en esa carretera aquella tarde? ¿Había alguien detrás de esa desaparición? ¿Y por qué? La mezcla de miedo y esperanza lo acompañaba en cada paso, pero su voluntad era inquebrantable. Carlos sabía que mientras siguiera buscando, mientras no dejara que el recuerdo de su madre se desvaneciera, tenía una oportunidad, aunque pequeña, de encontrar respuestas. Y quizás, solo quizás, de volver a verla algún día. Después de meses de investigación, Carlos encontró una pista inesperada, un antiguo diario escondido en la casa de su abuela, escrito por su madre antes de desaparecer. En esas páginas, Marta relataba cómo había descubierto una red ilegal de tráfico de información que involucraba a personas poderosas de la ciudad. Sabía que si hablaba, corría peligro. Por eso decidió desaparecer para proteger a su familia. Carlos comprendió entonces que el frenazo no fue un accidente, sino un intento de evitar que su madre siguiera adelante con sus denuncias. La revelación lo golpeó fuerte, pero también le dio claridad y fuerza para terminar lo que ella había empezado. Con la ayuda de un periodista amigo, Carlos expuso la verdad. Las autoridades abrieron una investigación que llevó a varios arrestos y al desmantelamiento de la red corrupta. Aunque su madre nunca apareció, su memoria y valentía lograron justicia. Carlos finalmente encontró paz, sabiendo que el sacrificio de su madre no fue en vano y que su lucha había cambiado muchas vidas para mejor. La esperanza que mantuvo durante 30 años se convirtió en un legado de verdad y coraje que perdurará. Dale like y suscríbete.